Muy bien, hola, pues muchas gracias y una vez más, muchas gracias a todos los asistentes a este taller que como veis vamos sesión a sesión construyendo un poco lo que está siendo el plan, lo que está puesto y recogiendo tantas y tantas visiones de todos vosotros. De verdad que estamos muy agradecidos por todo el tiempo que nos estáis dedicando y bueno, pues estamos ya en el taller número 7 hasta 10, estamos ya casi en la recta final. Y bueno, hoy tenemos un taller que es sobre lo que hemos llamado la cuenca del Ebro vaciada. Y, y bueno, pues la verdad es que con este taller teníamos bastante ilusión. Es un taller de tipo transversal, similar al del cambio climático, puesto que son temáticas de carácter general que en el plan se tocan en muchos sitios. Y claro, el tema de la cuenca del Ebro vaciada pues era un tema que nos interesaba, el tema del reto demográfico y el tema de esa España que no tiene gente y que intenta pues buscar su supervivencia día a día. Y creemos que el plan por lo menos debe dar una respuesta, una línea a esa España. En primer lugar, y antes que nada de meterme en tema, que ya lo estaba haciendo, deciros que la sesión de hoy se está grabando, como todas las demás, que luego se pone en la página web la grabación de esta primera parte de exposición del tema y la parte final de puesta en común. Por supuesto, los talleres en los que vais a participar entre medio, esos no se graban, esos ahí os podéis expresar libremente, sin ningún tipo de cortapisa. Y bueno, yo creo que ya con esto y sin alargarme más, como ya la dinámica la venimos haciendo desde principios de septiembre y tenéis todo el material en la página web, me imagino que ya todos más o menos conocéis cómo funcionamos y si no, pues os dejáis llevar y no habrá ningún problema. Hoy la exposición va a tener tres partes. La primera, pues hablaré yo un poco de los temas en los cuales he destacado de todo lo que se dice en el plan. ¿Cuáles deben ser los aspectos importantes a tener en cuenta para esa España despoblada? A continuación, compañero de la oficina, Rogelio Galván, presentará los trabajos de caracterización socioeconómica de las unidades de demanda que están incorporados en el plan, en la parte de la memoria, y es importante que sepáis que eso es un estudio nuevo hecho para este plan y por tanto es importante que sepáis que está ahí. Y finalmente, Teresa, como en todas las sesiones, pues nos resumirá lo que son el programa de medidas relacionado con esa cuenca vaciada. Bueno, pues sin más, paso a compartir mi pantalla y empezamos ya la exposición, que creo que la tenéis que estar viendo ya. Bien, pues la primera parte, que es la mía, y empezamos directamente al grano. ¿Qué es lo que nos dice el plan hidrológico, en la versión que está en consulta pública, sobre ese reto demográfico, sobre ese deseo de impulsar las zonas despobladas? Bueno, pues vamos a ir viendo punto a punto lo que me ha parecido a mí que son aspectos que se deben de tener en cuenta de este plan y que para la gestión del agua a futuro en el horizonte 21-27 de esa España, de esa cuenca vaciada. En primer lugar, pues entramos el tema de la recuperación de costes. Ya sabéis que en la normativa española hay una ley de aguas, se dice que para aplicar el principio de recuperación de costes hay que tener en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas de esa recuperación de costes. Es decir, recuperación de costes a todo el territorio por sí, en principio hay que hacerlo, pero luego se puede tener en cuenta estas condiciones y que lleven a motivar excepciones en la aplicación de ese principio de recuperación de costes. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que dice el texto regional de aguas. Vamos a la normativa del plan, que es lo que nos interesa hoy. Y aquí la normativa lo que nos está diciendo es que se admite una excepción para iniciar el procedimiento previsto en esa norma que os enseñaba anteriormente sobre la recuperación de costes, sobre esas excepciones. Se dice que esa excepción pues, debe afectar a la unidad de demanda del Guadalete medio bajo. ¿Y por qué? Pues porque teniendo en cuenta los efectos socioeconómicos del cierre de la central térmica de Andorra y los objetivos de la estrategia de transición justa. Lo cual es importante destacar que en esta cuenca de Ebro vaciada, pues aquí se admite esta excepción a la regulación de costes por este motivo. Y bueno, esto está recogido en la normativa. En el plan hemos hecho un esfuerzo desde el ETIA
de acercarnos a la problemática de los abastecimientos. Abastecimientos que en muchos casos esos problemas se refieren a las pequeñas localidades de la cuenca. Entonces, esto cuando hablamos de esa cuenca vaciada, lo primero es el agua que tienen para beber y entonces pues hemos hecho un esfuerzo, por supuesto, de la mano de las entidades competentes, que son su mayor parte de las diputaciones provinciales, para conocer la realidad de nuestros abastecimientos. Esto lo hicimos para el ETI, hicimos una consulta a las diputaciones provinciales, no todas nos respondieron, pero con las que nos respondieron ya nos hicimos una idea bastante clara de que en el 6,6% del territorio de la cuenca hay problemas en el suministro de agua de boca. Problemas en los últimos 3-4 años, porque nos lo ha dicho la Diputación Provincial, que ha tenido que articular medidas, o porque por exploración en notas de prensa hemos detectado nosotros. Será un poquito más, porque hay algunas diputaciones que no nos dieron información, pero en todo caso podemos estar hablando del orden del 7,5 al 10% de las localidades de la cuenca que tienen algún tipo de problema en el suministro de agua potable, de los cuales aquí tenemos por tipo de problemas que la calidad sería el origen del 26% de los problemas y la cantidad sería del orden del 70% de los problemas. Con lo cual aquí se nos da un mapa claro para ya como punto de partida que el propio abastecimiento en el 10% de las localidades, más o menos, pues tiene problemas de cantidad fundamentalmente y de calidad, y ahí, por supuesto, las administraciones hacen día a día un esfuerzo importantísimo para intentar resolver esa problemática, y para esto no hay más que ver pues, la prensa de cada día y se ve que el abastecimiento está siempre sometido a mejoras en muchas pequeñas localidades, sobre todo. Con lo cual, esto es una constatación. En el plan hemos intentado recoger el esfuerzo inversor que hacen estas administraciones competentes para costar y recogerlo como medida importantísima del plan. Luego de eso nos hablará Teresa. El tema de calidad en el abastecimiento, decir que en este plan se establece por primera vez lo que se llama una zona de salvaguarda. Como los perímetros de protección en aguas subterráneas no están definidos en muchos casos, se ha puesto de forma como precaución definir una zona de salvaguarda en las aguas subterráneas, en las captaciones de aguas subterráneas, con unos radios en función de la población, del tamaño de la población. En esta zona de salvaguarda, definidas de esta forma preliminar, pues se podrá exigir la administración hidráulica la presentación de una evaluación de los efectos de cualquier actividad que se vaya a hacer sobre ella, sobre la captación protegida. Entonces es una cautela que se hace y que en este plan pues adquiere esta forma tan concreta que antes no la tenía. Entonces eso también es un avance importante en aras de esa sostenibilidad de la pervivencia del hombre en el medio rural. Importantísimo el tema de la depuración. El plan hidrológico recoge un montón de medidas y además condicionantes para esa autorización de vertidos. Esto es una característica del plan, siempre se ha hecho y se continúa haciendo. Respecto a los usos de agua ya hemos hablado de otros talleres, pero hoy lo quiero traer por la importancia que tiene en aras de la no existencia de recursos suficientes. Hemos planteado no admitir nuevos usos en la Junta de Explotación de Aguas Vivas. Ya dijimos, excepto del abastecimiento municipal. Se ha puesto regulación interna para nuevas concesiones y esa regulación pues, lo que quiere decir es que cuando alguien nos pida un uso de agua, alguna entidad privada o algún usuario nos pida un uso de agua nuevo, le diremos que en aras de que los ríos no tienen agua en época de estiaje tendrán que tener una regulación interna que, cuidado, aquí tenéis los valores, no sé si los llegáis a ver, pero los verdes son de 10 días, es decir, el equivalente al consumo en 10 días de consumo máximo, pero es que en las zonas de color rosa pues estamos exigiendo una regulación interna. En este plan pasamos de 40 días a 70 días en muchas de ellas, con lo cual estamos planteando un escenario más restringido y que, por supuesto, pues tiene importancia de cara al planteamiento de nuevos desarrollos en estos ríos que están aquí reflejados. Las concesiones, el plazo concesional se pone como plazo en general 25 años, hay alguna excepción, pero en principio esto también es una novedad importante, pasamos de 40 a 25. En aguas subterráneas es importante, se es más exigente en las condiciones, exigirá regulación interna, igual que en las superficiales, en acuíferos aluviales, solo en los aluviales, que son muchos los que hay en la cuenca. Se exigirá expresamente el cumplimiento de los cabales ecológicos en las masas de agua relacionada con cada captación de agua subterránea. Y luego, además, hay unas condiciones en las cuales no se autorizarán nuevas explotaciones ni nuevas captaciones en algunas zonas, ahora las veremos de forma muy rápida.
En algunas se autorizarán, pero hasta que el índice de explotación sea el 80%, entonces se dejarán de autorizar. Y luego en algunas masas de agua se establece una distancia mínima entre captaciones de 500 metros, que esto es una distancia muy elevada hablando de captaciones de aguas subterráneas. Bueno, pues refleja un poco la magnitud de lo que os he dicho. Aquí serían las masas de agua en las cuales ya hay un uso bastante importante, en las cuales no se admitirán nuevas captaciones ni incremento de las existentes. Aquí se dan una serie de tablas en las cuales con un radio, de manera que dentro de este radio de cada uno de estos manantiales, y su listado es numeroso, os pongo aquí un ejemplito, pero son muchos más, no se autorizarán nuevas autorizaciones, y luego también aquí puntos de control, los cuales también se pone un radio de precaución para que no le afecte las captaciones a las masas de agua. Esto estaba en el plan anterior y aquí lo que hemos hecho ha sido ampliar a más zonas. En estas masas de agua en las cuales ya hay un uso relativamente importante, se seguirán autorizando, pero solo hasta que llegue al 80% del recurso disponible. Entonces se dejará de otorgar, con lo cual ya estas zonas pues ya hay que tener una gestión más cuidadosa. En estas masas de agua hay que respetar una distancia mínima entre captaciones de 500 metros. Como os decía, medio kilómetro es una condición pues muy exigente. Ya lo hemos comentado alguna vez, no se autorizarán nuevas granjas o ampliación de las existentes en zona de policía, de zonas vulnerables, o sea, no en toda la cuenca, sino en la zona de policía de las zonas vulnerables y las reservas hidrológicas. Con respecto a los nuevos regadíos, se limitan, dejamos los listados muy amplios que poníamos en otros planes, aquí hablamos de exclusivamente 47.500 hectáreas, ya lo explicamos en el taller de los regadíos, con unas ciertas condiciones. Nos comprometemos a finalizar 5 embalses que están en ejecución, pero el resto se dejan para en el futuro estudiar si se ve que los usos a los que atienden son prioritarios y esos embalses propuestos cumplen las condiciones que hay que cumplir, pero en definitiva en este plan no ponemos ningún listado de nuevos embalses y luego las dotaciones objetivos en este plan se mantienen respecto al anterior, pero no nos comprometemos a revisarlas y esto pues también es un uso de agua importante en el medio rural, con lo cual pues es importante tenerlo en cuenta. Modernización de regadíos, recogemos en el plan todos los proyectos que nos han aportado las comunidades autónomas, lo único que establecemos unas condiciones de esos nuevos regadíos, por supuesto tiene que ser en coherencia con la regulación de financiación, los FEADE y la Plan Estratégico de la PAC, como explicamos también en el taller de la semana pasada. En todo caso, aquí se habla incluso de una necesidad de revisión de la concesión si existe una disminución del uso de agua con la modernización. Los caudales ecológicos, es importante en esa España despoblada, tenemos muchos ríos, tenemos usos que afectan a los caudales de los ríos, pues eso es un tema que también es importante. Las nuevas reservas hidrológicas, se proponen 4 reservas lacustres y 2, de esto hablaremos más adelante, y esto afecta a los territorios que están en esas reservas hidrológicas. Se hace un fomento de sotos y arbolado forestal en zona de policía, esto es importante. No se admite plantación de arbolado en el dominio público hidráulico que suponga una pérdida de naturalidad, esto afecta a los municipios que están en la ribera y es importante. Esto es el no abonar en dominio público hidráulico de toda la demarcación, con lo cual la agricultura ligada a ese dominio público hidráulico, que es el ahora que está estimado en los mapas de inundación del plan de gestión de riesgo de inundación, pues en principio se plantea en el plan no abonar en todo ello, como ya comentamos en el taller de contaminación difusa y que ya discutimos en su momento. Y luego las recreaciones responsables, que esto permite y agiliza muchas gestiones, pequeñas gestiones y pequeñas actuaciones en el medio rural, pues se mantienen en este plan. El tema de restitución territorial es importante en el medio rural, en aquellas zonas en las cuales hay obras hidráulicas. El plan mantiene esa condición de que en los nuevos proyectos de obras hidráulicas, si los hubiera, tiene que incluirse la restitución territorial correspondiente. No puede aprobarse un proyecto si no está la restitución territorial, de manera que desde el principio se sabe la partida que implicará esa restitución territorial. Esto ya estaba en el plan anterior y lo mantenemos. Y luego también se habla de los rendimientos del organismo por explotación de aprovechamientos energéticos o energía reservada. Este es un tema que en el medio rural admite mucho debate, hay mucha discusión y mucha petición de poder acceder a este tipo de fondos. En este plan se mantiene lo que estaba en el plan anterior, en el cual se dice que los rendimientos del organismo de cuenca por explotación de aprovechamientos hidroeléctricos, ya sabéis que ahora con la extinción de los aprovechamientos hidroeléctricos
la Confederación asume la explotación de forma temporal hasta que eso se decida el destino de esa concesión, si salir a concurso nuevo o qué hacer, pero mientras tanto la explotación no explota y la Confederación no explota, y entonces pues aquí lo que se plantea es que esos rendimientos con ese aprovechamiento o los procedentes de la energía reservada, esto es una partida que estaba establecida en algunas concesiones hidroeléctricas y que supone un ingreso a la Confederación en base a las condiciones que tenía, pues estos fondos se destinarán al cumplimiento de las funciones. Estas funciones son las del artículo 23 y 24 del texto del Fondo de la Ley de Aguas. Estas son las funciones propias de la Confederación. Es decir, se destinará a las funciones de la Confederación, pero en particular cuando se favorezca la restitución económica y social del territorio que los genera. Entonces, bueno, aquí esto es lo que estaba en el plan anterior, se mantiene, y lo importante es que, haciendo funciones de la Confederación, pero que se favorezca esa restitución económica y social del territorio. Aquí lo que está claro es que lo que es importante es desarrollar criterios objetivos para poder asignar estos fondos en la parte que corresponda y de una manera que sea pues, justa y objetiva para los territorios, y eso pues, es un trabajo que queda pendiente de hacer. Bueno, con esto he terminado mi parte y a continuación, pues Rogelio expondrá la suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Voy a compartir pantalla por mi parte también. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a hablar de lo que ha sido dentro del plan hidrológico, que tiene muchos contenidos, pues también hay una caracterización socioeconómica de las unidades de demanda. Segundo. Digamos que esta caracterización pues es parte, como digo, de los trabajos múltiples de caracterización económica, de análisis económica, de caracterización de los usos y demandas de agua que están en el propio plan. Esa caracterización socioeconómica se hace de unidades de demanda porque son esas unidades territoriales que comparten suministro y retorno del agua, de tal forma que son esos elementos diferenciados que se usan también en lo que son los balances para la asignación de recursos, para el balance entre los usos y entre los recursos hídricos y las demandas. Y entonces pues, se ha considerado conveniente pues, que este análisis de estas unidades de demanda, que este análisis socioeconómico se hiciera por estas unidades de demanda. Para ello se han empleado varios criterios o indicadores. Sobre estos criterios vamos a profundizar en esta presentación. Empezamos por el criterio, uno de los criterios fundamentales, que es la ruralidad. Este no es un criterio en sí mismo que hayamos creado nosotros, sino que es un criterio que viene de la Ley 45/2007, que es de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en el que se establecía que las comunidades autónomas debían delimitar zonas rurales para, digamos, dirigir esas inversiones para el desarrollo rural, esas inversiones que vienen también de las subvenciones de las políticas europeas, de la política agraria común, de los fondos para el desarrollo rural. Y las comunidades autónomas pues, llegaron a esa delimitación, que en el caso de la cuenca del Ebro pues, puede verse en pantalla. En pantalla puede verse lo que son delimitadas en negro las unidades de demanda, lo que hemos llamado esas unidades territoriales para el balance entre recursos y demandas, que son útiles para la planificación, y sobreimpuesto, digamos, están esa clasificación que hacían las comunidades autónomas de acuerdo con la ley para el desarrollo del medio sostenible del medio rural, y calificaban esas zonas, las que están en rojo como a revitalizar, las que están en amarillo como intermedias y las que están en verde como periurbanas. Las zonas a revitalizar, aquellas zonas con escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial. Las que son intermedias son aquellas de baja o media densidad de población,
con un empleo ya diversificado entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos. Y las zonas rurales periurbanas, las que están en verde, como aquellas de población creciente, con predominio del empleo del sector terciario y niveles medios o altos de renta y situados en el entorno de áreas urbanas. Las que están en blanco son propiamente no consideradas como medio rural, sino consideradas como medio urbano. Y aquí lo que podemos ver, sobre todo si atendemos a las zonas urbanas y periurbanas, pues es como ese eje del Ebro es el que no es rural, es como veríamos también lo que sería el eje del Aragón, del Arga y del Aragón, el Zadorra también, el Segre. Bueno, esas zonas serían propiamente no medio rural o medio rural de carácter intermedio, periurbano, mientras que el resto del territorio pues sí que sería medio rural y en particular medio rural a revitalizar, de acuerdo con esta calificación de la Ley 25/2007. Pasamos ahora a otros dos criterios que se han empleado en esta caracterización de las unidades de demanda. Son dos también muy fundamentales porque son dos muy vinculados al reto demográfico, puesto que son poblacionales. Uno es el más clásico, es el de la densidad de población, y el otro es complementario porque muestra la evolución de la población entre 2009 y 2017, un tanto por ciento de aumento y disminución. 2009 porque fue el año en el que comenzó la planificación hidrológica, el primer ciclo de planificación conforme con la Directiva Marco del Agua. A la hora de ver la densidad de población, de calificarla de algún modo, de categorizarla, pues se pueden establecer muchos umbrales. La ley que decíamos anteriormente para el desarrollo sostenible del medio rural considera zona rural aquello por debajo de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Por debajo de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, prácticamente toda la cuenca del Ebro es de ese orden, puesto que la densidad media de la cuenca es de 36 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, los umbrales que estoy mostrando en esta figura son los umbrales que ha utilizado el Instituto de Investigación y Desarrollo de Serranía Celtibérica, que bueno, se centra un poco más en esos umbrales ya más cercanos al despoblamiento. Y vemos que en rojo son municipios, vemos municipios dentro de las unidades de demanda entre 0 y 8 habitantes por kilómetro cuadrado, en verde, perdón, en amarillo entre 8 y 12,5 y en verde pues más de 12,5. Y aquí lo que vemos, quizá lo percibimos mejor, es esa dualidad de la que realmente en todos los planes hablamos, esa dualidad que hay entre el centro del Valle del Ebro y la periferia montañosa y su cabecera, con bajas densidades de población, del centro del Valle del Ebro con densidades más altas. El centro del Valle del Ebro, el eje del Ebro, los afluentes, Arga, Inglares, Segre, Esera, Noguera Ribagorza, pues con más población, y bueno, pues el resto, estas zonas periféricas montañosas, pues con unas densidades de población muy bajas. Si esto lo combinamos con esta evolución de población entre el periodo 2009-2017, una evolución de población que ha sido en todos los casos, o en casi todos los casos, no en todos los casos, pero en muchos casos ha sido negativa en ese periodo, bueno, pues por la crisis económica, que hizo que el movimiento migratorio pues fuera negativo. Pero lo que podemos ver es cómo de alguna forma, si la combinamos con la anterior, y la voy a volver a poner para que se vea, si la combinamos con lo anterior, vemos que quizá apreciamos cómo la magnitud del problema pues, se agrava en vez de decrecer. Los umbrales que se han puesto aquí simplemente son, pues, en rojo, un decremento de población superior al 8% en ese periodo, en amarillo entre el 8 y el 5%, en verde entre el 5 y el 2%, en blanco un incremento de población o una bajada por debajo del 2%. Entonces lo que vemos es que realmente las zonas que ya tienen baja densidad de población pues han tendido durante este periodo a perder más población relativamente, es decir, población relativa.
Como decíamos, esos dos son quizá los más indicadores o criterios más importantes de cara a la vinculación con lo que sería el dato demográfico. Otros dos criterios también importantes para caracterizar estas unidades de demanda pues son la significación de la actividad agraria de esas unidades, de esos municipios, de esas unidades de demanda. Lo que pasa es que este indicador, por las fuentes de datos que hemos usado, que provenían de comunidades autónomas, no siempre han sido totalmente comparables, en particular por cómo se computaban los autónomos agrarios. Entonces no le hemos dado la fiabilidad que sí que tienen otros. Por el contrario, los niveles de renta, la renta media por persona y por municipio, es un indicador que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, los datos anteriores también provenían del Instituto Nacional de Estadística. En este caso, el Instituto Nacional de Estadística utiliza información de la Agencia Española de Administración Tributaria y también en los de las haciendas forales, en el caso de Navarra y el País Vasco y de Álava, para obtener valores de renta media por municipio. Bueno, hay que decir, ahí se ven muchos municipios en gris, especialmente en la margen derecha de la cuenca. Son municipios de menos de 100 habitantes para los que no se dan datos por todo el tema de la protección de datos, porque de alguna forma sería más fácil identificar a quiénes son esas personas y qué renta tienen. Entonces solo se dan datos estadísticos para municipios de más de 100 habitantes. Realmente tampoco hay grandes diferencias en los niveles de renta. Los umbrales que hemos usado para de alguna forma categorizar pues están entre 12.000 euros y 10.000 básicamente, pero quizá aquí lo más relevante, aparte de que pues bueno, de alguna forma también pues refleja las diferencias de renta entre las propias comunidades autónomas de la cuenca, pero sí quizá que vemos la parte norte, esa zona pirenaica, que con muchos problemas poblacionales, pero quizá con niveles de renta más elevados que la zona ibérica, de la cuenca. Dentro de esa orla periférica montañosa, pues quizá en este indicador sale mejor que la orla montañosa de la cordillera ibérica. De alguna forma complementaria a estos criterios que hemos señalado al principio y que son los más potentes, digamos, a nuestro juicio para la calificación, bueno, pues han mirado algunos criterios también de tipo geográfico y ambiental, como es el aislamiento geográfico, es decir, la comunicación de esos municipios por autovía o autopista si disponen de la misma, si están a menos de 30 kilómetros de la capital de provincia. Eso se ha mirado también. Se ha mirado también el tanto por ciento del territorio de los municipios de la unidad de demanda que están en Red Natura 2000, en el sentido de que el que estén integrados en Red Natura 2000, pues de alguna forma, por un lado, puede tener efectos en el desarrollo económico de algunas actividades, por limitarlas. Por otro lado, también es muestra de esos servicios de ecosistemas que prestan esos territorios y que de alguna manera pues, serían de prioridad de inversión. Lo mismo cabe decir de las reservas naturales fluviales, la presencia de esas reservas naturales fluviales en las unidades de demanda o de la importancia del patrimonio cultural material, número de bienes muebles o inmuebles declarados de interés cultural. Finalmente, los últimos criterios que se han empleado son los climatológicos. De alguna forma estos criterios también sobre todo cuando estamos hablando de agua, pues son muy gráficos de su efecto socioeconómico que tiene para iniciativas de desarrollo. Tanto la desviación sobre la precipitación media anual de la demarcación o el coeficiente de variación de las aportaciones. Esta desviación sobre la precipitación, pues bueno, marca aquellas zonas que realmente es el Valle del Ebro, la margen derecha, con menos precipitaciones. Y en cuanto a la aportación, pues también marca esa parte de la margen derecha del Ebro, pues que tienen más irregularidad. De alguna forma, en el trabajo estamos viendo esas zonas con más irregularidad, en verde las que tienen menos irregularidad. Es decir, que las aportaciones son más regulares, que
hay menos variaciones entre años. De alguna forma, con todos estos criterios, incluso con los últimos, cumplimos con una panoplia de criterios que de alguna forma la Directiva Marcos recoge en sus postulados a la hora de caracterizar de cara a ese análisis económico y de recuperación de costes, criterios poblacionales, demográficos, geográficos, ambientales y climatológicos. Pues bien, al final lo que se obtiene es para cada una de las unidades de demanda, y aquí saco el ejemplo de una cualquiera, en este caso es la 59, Global, Cidacos y Aragón Bajo y lo que sería Canal de Navarra, y ahí vemos a todos los municipios, pues bueno, la clasificación de zonas rurales según la Ley 45/2007, los datos de densidad de población de estos municipios y esos son los umbrales aplicados, la evolución de la población entre 2009 y 2017, también los datos económicos que decíamos antes, las afiliadas a la Seguridad Social Agraria, la renta media, los datos geográficos ambientales, salvo el aislamiento geográfico que se puede hacer por municipios, los otros se han integrado ya en toda la unidad de demanda, finalmente los climatológicos también. De forma más visual, como hemos visto en los mapas, cada uno de los criterios e indicadores, pues hemos establecido unos umbrales para asignar al final a cada una de las unidades de demanda a una categoría que nos indique un poco pues, en qué grado de desempeño socioeconómico se encuentra esta unidad de demanda y que pueda esto orientar pues, bueno, diferentes decisiones o medidas a tomar. Para esta caracterización final o agregada e inclusión de las unidades de demanda en una categoría determinada, pues se ha considerado como preponderante la densidad de población. Es el criterio fundamental para el reto demográfico y es el que se ha tomado como clave. Pero sin duda hemos tenido también en cuenta esa delimitación de zonas rurales de la Ley 45/2007 y la evolución de la población y la renta disponible. El resto de elementos se han usado como criterios de matización, a la hora de definir una categoría final para cada una de las unidades de demanda. Porque el resultado de tal forma que hemos dividido, digamos, esas categorías en cuatro categorías, sin mayor distinción entre grado 1 y grado 4, con esa salvedad de que cuanto más nos vamos hacia el grado 4, estamos yendo hacia una unidad de demanda más urbana, con más población, con más renta, menos rural en definitiva. Y cuando más nos acercamos al grado 1, pues estamos yendo hacia una unidad de demanda más rural, con menos población, con menos renta, es decir, con unas condiciones socioeconómicas pues, peores. Y el resultado final que nos ha salido, el que hemos plasmado en el plan hidrológico, en el anejo de usos y demandas, es este que pueden ver en pantalla y que de alguna forma pues marca lo que hemos ido desglosando, pues el resultado final de esas agregaciones que obviamente las unidades de demanda no tienen esos límites a nivel socioeconómico que se pueden ver tan claros en esta figura, obviamente son más difusos, pero que de alguna forma nos sirven de orientación, de prioridad, de foco sobre el que poner atención de cara a prioridades que puedan tomarse de actuación. Y por mi parte, esto es todo. Gracias. Hola, buenas tardes. A mí me toca centrar el tema de hoy en el programa de medidas, que como sabéis, bueno, pues es otra parte fundamental del plan. Intentaré hacerlo, bueno, pues este repaso lo más rápido que pueda. Y como sabéis, el Ministerio establece que en este ciclo tienen que tener las medidas el compromiso de las autoridades competentes, tanto en la propuesta como en la ejecución, como en la financiación. Entonces, para cumplir con este objetivo, pues lo que hicimos fue consultar con todas las autoridades competentes
y bueno, pues por correo electrónico y en reuniones bilaterales. Aquí he añadido lo que son las diputaciones provinciales, porque el retorno han sido todas las comunidades autónomas, el Ministerio y las diputaciones provinciales. Hay que decir que, como ha comentado ya Miguel, este es un tema pues transversal que afecta, bueno, pues como hemos visto en la presentación de Rogelio, pues casi a la totalidad de la mayor parte de la cuenca del Ebro. Entonces, del retorno el tema de hoy voy a poner el foco en el ciclo urbano, porque, como ha dicho Miguel, pues es un tema importante el que el abastecimiento esté garantizado en términos de cantidad y de calidad. Y tanto las comunidades autónomas como las diputaciones provinciales hacen pues esta labor. Entonces, el retorno que hemos tenido da como resultado 60 medidas que suponen 239 millones de euros. Vemos aquí la distribución por comunidades autónomas. En Aragón hay una medida genérica que luego pues reparten subvenciones a las entidades locales. La Rioja tiene 16 medidas que suponen este importe y que se corresponden con el plan director, que además el ciclo 2016-2027 es adecuado para el ciclo del plan. El Gobierno de Cantabria tiene 14 medidas con una inversión de 2.045.000. En Navarra también es su plan director de abastecimiento y tiene 18 medidas que suponen una inversión de 95 millones de euros. La Agencia Vasca tiene 3 medidas que suponen una inversión de 21 millones. Castilla y León tiene una medida que supone 4,5 millones de euros y la Agencia Catalana del Agua 3 medidas que suponen 18. A esto hay que añadir pues 3 actuaciones de Aquaes y una a propuesta de la Dirección General del Agua enmarcada en el Plan de Recuperación de Europa, que supone 10 millones de euros orientados a subvenciones a pequeñas poblaciones. Entonces, aquí he puesto pues, el recorte de lo que es la Excel del anejo 12 para que veáis bueno, pues lo que he referido antes en cuanto a las comunidades autónomas, Aquaes, y esta es la medida genérica del Ministerio, de la Dirección General del Agua. Al igual que, por esta medida genérica, por la importancia de las actuaciones de las diputaciones y en la misma línea que ha comentado Miguel, que ya hicimos en el esquema de temas importantes que también les consultamos, pues hemos consultado a todas las diputaciones provinciales qué medidas, qué actuaciones en materia de abastecimiento y de saneamiento iban a hacer en este ciclo. Entonces hemos obtenido respuesta de las que pongo aquí, que suponen pues numerosas actuaciones. En algunos casos, como la Diputación Provincial de Burgos, Gerona, Barcelona, pues nos dijeron que no tenían actuaciones previstas en la cuenca del Ebro. Hay alguna otra que en Guadalajara, por ejemplo, las actuaciones previstas serán para 2021, con lo cual no se incluyeron en el programa de medidas. En el caso de la Diputación Provincial de Castellón, su plan director de abastecimiento, pues no conseguimos que nos concretara el presupuesto y como se requería para formar parte en el programa de medidas el compromiso de financiación y que tuviera un presupuesto, pues de momento no está, pero sí que está, lo destaco aquí. Y la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Zaragoza nos mandaron numerosas medidas que por un problema de plazos no pudimos meterlos en la Excel, pero se recogieron en forma de apéndice. El apéndice 12.2 precisamente recoge tanto las medidas que nos remitieron la Diputación de Álava como la Diputación de Zaragoza. Entonces os lo muestro aquí, que es lo mismo que está en información pública. Al ser una medida transversal, pues al igual que en el taller del cambio climático, pues hay que hacer referencia a un montón de medidas que serían pues de saneamiento y depuración, que no voy a entrar en el tema por ir más rápido. Tenéis la presentación, con lo cual tenéis ahí los totales: restauración, control, gestión, mantenimiento, medidas agroambientales y modernización de regadíos, que ya comentamos en el taller pasado la importancia que tiene. Y aquí, bueno, pues igualmente la mejora de abastecimientos, que aquí habría que incluir a estos totales las medidas de las diputaciones provinciales que he comentado: infraestructuras de regulación y de mantenimiento, eficiencia energética, actuaciones frente a sequías y gestión de inundaciones.
Bueno, esto es marear la Excel del programa de medidas haciendo los correspondientes filtros con lo que he obtenido, pues lo que os estoy contando. Y bueno, resumiendo, pues este es un asunto transversal que la mayor parte de la cuenca pues se correspondería al medio rural y a esta España, a esta cuenca vaciada o España vaciada que hemos comentado. Los distintos epígrafes que he ido comentando y en definitiva, bueno, pues que se puede considerar que 890 actuaciones estarían relacionadas con este medio rural y que suponen 2.473 millones de euros de inversión, que es el 80% del total. Bueno, no os robo más tiempo, gracias, y doy paso a Óscar Montouto, que os comentará cómo va a ser la siguiente fase del taller. Gracias. Gracias, Teresa. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Óscar Montouto y junto con los compañeros José Luis Justos, Pablo Castro y Nerea Gabonal formamos parte del equipo de dinamizadores de los procesos de participación pública de los planes hidrológicos para todas las demarcaciones del Estado español, demarcaciones intercomunitarias. Y bueno, llevamos ya 7 talleres, entonces algunos ya nos conocemos de talleres anteriores, conocéis la dinámica cómo va a ser. Hoy tratamos una cuestión, como bien han dicho desde la OPH, totalmente transversal, con lo cual seguro que recogeremos numerosas y ricas aportaciones. Antes de entrar un poco a comentar y a repasar las cuestiones o los aspectos interesantes para el debate de hoy, sí comentaros, para los que bueno, pues no estáis muy familiarizados con la plataforma Zoom, que la idea de un taller propositivo como este es que podamos realizar aportaciones de forma verbal a través del micro y que si alguien tuviera problemas de conectividad siempre tendrá posibilidad de utilizar el chat que aparece abajo en el panel de mandos en un globito para poder realizar por escrito las aportaciones que considere oportunas. Pero siempre preferimos que no se genere debate por escrito en el chat, sino que se pueda compartir de forma verbal todas las aportaciones que se quieran considerar. Sin más, voy a compartir pantalla para comentar con todos vosotros el guión del debate que nos ocupa hoy, y que lo que pretende ni más ni menos es trabajar sobre el ciclo urbano y economía sostenible de las pequeñas localidades de la cuenca. Se os ha enviado creo que ha sido esta mañana, la presentación que nos han hecho desde la OPH y así como una serie de preguntas para el debate que han sido, bueno, pues argumentadas y un poco documentadas a través de las presentaciones que nos han enseñado, pero que podemos repasar brevemente aquí en este cuadro. Son 4 bloques de medidas sobre los aspectos recogidos en la normativa del plan. Se plantea una pregunta que tiene que ver sobre si creemos que la propuesta de la normativa favorece el desarrollo sostenible de las pequeñas localidades en su lucha contra la despoblación y si no es así, ¿qué aspectos añadirías o eliminarías? En el segundo bloque, sobre la caracterización socioeconómica de las unidades de demanda que se hace en el plan y que nos ha comentado Rogelio, hay 2 aspectos que nos preguntan sobre nuestra opinión. El primero, que si creéis que es adecuado realizar una zonificación socioeconómica objetiva de las unidades de demanda, teniendo en cuenta que de esta zonificación pueden quedar territorios clasificados como no prioritarios desde la perspectiva del reto demográfico. Y una segunda pregunta que tiene que ver sobre si consideráis acertados los criterios utilizados para hacer la caracterización socioeconómica que nos ha comentado Rogelio, y si no los consideráis acertados, ¿qué modificaríais la forma de esa caracterización? En un tercer bloque de contenido sobre el programa de medidas que nos ha comentado Teresa, si os parece aceptable el esfuerzo inversor que recoge el programa de medidas con las diferentes administraciones públicas que participan en él para el apoyo del reto demográfico, y si no, pues qué añadiríais o eliminaríais. Y una última cuestión más de cajón desastre sobre si echéis de menos algún aspecto que no se haya planteado en la sesión sobre el tratamiento que hace el plan hidrológico a la cuenca del Ebro vaciada. En cualquier caso, sí que nos interesa hacer hincapié en que todas las aportaciones que aquí se recojan hoy
podrán ser analizadas para su posible incorporación a la propuesta de proyecto del plan hidrológico, pero que, bueno, aunque cada vez nos queda menos plazo, esto no se acaba aquí. Si se os ocurren más aportaciones o ideas, propuestas, observaciones o sugerencias que queráis realizar, se pueden aportar a través del canal digital de participación que aparece ahí, secretaria.oph@chevro.es, y que, bueno, el 22 de diciembre acaba el periodo de consulta pública del plan y es cuando tenemos de plazo máximo para poder enviar todas estas propuestas. Así que, sin más, nos vamos a dividir en grupos reducidos para el debate. Se os va a asignar automáticamente a cada asistente a un grupo determinado. Recibiréis un mensaje en la pantalla de que aceptéis entrar en esa sala y nos vemos dentro de un rato otra vez todos por aquí para compartir todas las propuestas de los grupos. Gracias. Buenas tardes. ¿Estamos todos ya por aquí? Ya estamos todos, así que vamos a repartir juego para ser ágil. Una cosilla, nosotros nos hemos quedado un poco en medio de la última. Creo Pues que vale. David de mi grupo tenía una aportación y no sé si Ciar o alguien más. Sí. ¿Puedo? Vale, sí, Sí, simplemente que cuando se ha hablado del tema de las restituciones para las obras de los nuevos regadíos, perdón, para las obras de los nuevos embalses, el plan de restitución por delante, creo que ahí tendríamos que nombrar, ya sé que ya es tarde para poner obras de restitución de los embalses que ya están hechos en el proyecto, pero deberíamos de hacer mención a las restituciones de los embalses ya realizados o ya proyectados. perdona, la restitución de los embalses. Ya realizados o ya proyectados. Vale. Vale. No sé si alguien más tiene alguna otra de mi grupo. No, ya está. Vale. Vale, pues Si quieres, tiras tú ya, Nerea, con el... vale. No me ha dado tiempo a escribirlas muy allá, pero bueno, voy a No pasa intentarlo. nada. Vale, pues entonces, respecto a este punto en mi grupo, se ha hablado de incluir los posibles efectos del cambio climático en zonas no afectadas por áreas regables, en incluir los posibles efectos del cambio climático más de forma general. Por ejemplo, en Navarra están teniendo problemas con la ganadería extensiva en el Prepirineo, donde se están quedando sin zonas de agua. Que la Diputación de Castellón no ha recibido ninguna solicitud para información sobre abastecimiento urbano concreto de esta zona, es decir, el área técnica no ha recibido ninguna solicitud, y esto es en referencia a lo que ha dicho Miguel Ángel de la colaboración con las diputaciones al respecto a la información sobre abastecimiento. Que la gestión de agua en el plan está muy centrada en eficiencia, perdón, al principio estaba muy centrada en eficiencia, que luego se incorporó la sostenibilidad, pero que todavía falta la parte social y cultural del agua, que es muy importante y que apenas aparece en el planteamiento. Porque, por ejemplo, zonas de alta, de cabecera, parece que están relegadas a las zonas bajas. Entonces, con un poco de destino de los paquetes inversores que se dedique a esta cultura del agua, a un conocimiento recíproco, a recuperar conocimientos de usos del agua, etcétera, esto sería muy importante y, como he dicho, está muy poco desarrollado. Entonces, en general, hacer un planteamiento más social que podría beneficiar a la Confederación, vamos. Y ya está. Una cosa que creo que queda un poquito confuso en el 39, cuando se habla de problemas con la ganadería extensiva, yo más bien pondría problemas en la ganadería extensiva afectada negativamente por el cambio climático. Porque Vale. sí me parece que es la ganadería extensiva la que genera el problema, no quien lo sufre. Supongo, Iciar, creo que habías hecho tú esta aportación. Sí, eso es, como no hemos tenido tiempo de revisar los textos, pues ha quedado un poco así, coja. Pero bueno, la idea era esa, exacto. Vale. La ganadería extensiva se ve afectada. Vale. Sí, eso ahora lo cambio de todas formas. Vale. Uy. Vale. Pues continuamos con Pablo con este último apartado para ir rematando. Perfecto, sí. Además, también ha habido una persona que se nos ha quedado
se nos ha quedado ahí a la mitad de la última aportación, así que aprovechamos y cuando la leo le hago mención y si quiere que entre y que nos matice esa aportación si lo ve necesario. En esta última aportación de otros aspectos, cosas que se han dicho, es que en el hipotético caso de que hubiera que hacer restricciones, también se matizaba que si en grandes núcleos no se hacen restricciones, no habría que hacerlo en estos pequeños núcleos, pero bueno, en este hipotético caso de que hubiera que hacer las restricciones, se pensaba que es necesario que hubiera un criterio discriminatorio por el tipo de producción. Por ejemplo, nos hablaban de, en el caso de la ganadería, premiar la extensiva frente a la intensiva y en el caso de la agricultura, premiar las producciones ecológicas. También alguien nos matizaba que una de las funciones de la Confederación es el control y la vigilancia del agua y que a veces da la sensación que no se ponen los medios adecuados y hay una dejación de funciones. Han pasado cosas en los Pirineos que han contribuido al abandono, por ejemplo, nos ponían el ejemplo de las zonas de contaminación en Ñánigo y nos matizaban que hay que aplicar la ley para que se cumplan las normas. Alguien nos aportaba que no se pueden aplicar los mismos criterios a las grandes poblaciones que a los pequeños núcleos y hay que tener en cuenta las circunstancias y las características. Y en muchos casos se aplica la misma normativa. Esto no favorece al medio rural. También hablaba de que se echa en falta la coordinación con la PAC y la gestión agraria, que era este punto que quería matizar, y nos hablaban de que hace falta una coordinación con los ecoesquemas, con la agricultura ecológica, y en este punto hago mención a Pablo Martínez, que si quieres abrir el micrófono y matizar algo más, porque nos hemos quedado aquí a medias, pues este es el... Vale, gracias Pablo. Sí, la idea es que el concepto de cuenca del Ebro o España vaciada está vinculada a la desagrarización. Es decir, el vaciamiento del territorio está vinculado a territorios poco agrarios o poco agrícolas. Por lo tanto, creo que hemos de partir de ahí y que en el plan hidrológico debería haber mayor coordinación con la política agraria en general y con la política agrícola común en particular. Como he expuesto en el taller, no creo que poner limitaciones a desarrollos agrícolas sea una buena medida y, en particular con la PAC, debería coordinarse con el plan estratégico de la PAC, en las siglas PEPAC, presentado por el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, con la cuestión de los ecoesquemas o el desarrollo de la agricultura ecológica. Gracias. Luego, antes de... Cuando cerremos, ordeno un poco esta idea, pero bueno, para que también quedara reflejada. Y una idea que al final ahora mismo acabo de copiar aquí porque ha salido durante todo el taller, se ha mencionado, la había apuntado ahí en medio, pero ya le he dicho a mi grupo que la ponía aquí al final, es que es una idea que varias de las personas comentaban que también la han tenido en otros talleres esta idea, y es que la distribución de los temas en las preguntas en estos talleres debería hacerse de forma más equitativa y no con preguntas dirigidas, y que se piensa que no hay una relación con la relevancia de los temas, con lo que ocupan las preguntas. Entonces, bueno, yo lo reflejo aquí para que quede constancia. Y de mi grupo, eso es todo para el apartado D. Vale, pues Óscar, ¿quieres continuar tú? Sí. Tenemos aquí cuatro aportaciones sobre echar de menos algún aspecto que no se haya planteado en la sesión. Uno de ellos es el poner en valor las infraestructuras verdes sobre la malla azul, se refiere a la malla hidrológica, articuladas a través de los espacios naturales, la calidad ambiental, el recurso de bienestar y el desarrollo turístico. Esto no parece que esté bien reflejado ni en la zonificación ni en la evaluación socioeconómica, en la caracterización socioeconómica. Además, no se ha tomado información a las entidades locales y asociaciones locales. Preguntar solo a las diputaciones pues se queda corto. Necesidad de prestar atención o mayor atención a las comunidades regantes, que son pequeñas pero con arraigo, para poder vertebrar y dinamizar el territorio con su papel de mediación social con la planificación.
Y el conflicto en la frontera entre diferentes demarcaciones, por ejemplo en el Moncayo, donde se contemplan agresiones en masas de aguas subterráneas que no están reflejadas en el plan y que requerirían un especial tratamiento con fórmulas que tengan en cuenta todos los intereses. Y esto es lo que tengo en el D. Te dejo a ti, José Luis, para que... Vale, sí, así rematamos el D. Una cuestión, antes de iros, por favor, ya está colgado en el chat el cuestionario de evaluación de satisfacción del taller de hoy, que bueno, pinchando en ese enlace podéis un poco cumplimentarlo, son preguntas muy sencillas, cerradas y que de fácil respuesta. Gracias. Vale, pues os comento lo que se ha recogido aquí en este último apartado. Por un lado, se ha comentado que se debería ver la posibilidad de excepciones en lo referente a recuperación de costes para otras zonas que no sean el Bajo Guadalope. Parece que el único sitio donde se pueden dar excepciones en este aspecto es en esa específica y se considera que debería haber otras que también sería de interés que se pudiesen acoger a estas excepcionalidades. Por otro lado, las zonas de salvaguarda en aguas subterráneas también deberían tener un equivalente en aguas superficiales sin necesidad de tener que pasar por la tramitación de perímetros de protección, que es muy larga. Y una más, que es garantizar que los caudales ecológicos se mantengan siempre por las posibilidades de desarrollo que ofrecen a las pequeñas poblaciones para el turismo, con aguas, además de suficientes, que sean de calidad, con riberas bien conservadas, con buenas condiciones para los requerimientos que tiene la vida a nivel ecosistémico en las aguas de los ríos. Y saltaríamos, ahora que cerramos ya este apartado D, al primer apartado de todos para ir haciendo rondas. Y en este primero se ha comentado que se necesita una financiación específica para estas zonas si realmente queremos ser efectivos respecto al reto demográfico. También que es imprescindible, ya se ha comentado anteriormente en algún momento, la colaboración con todas las entidades, tanto a nivel autonómico como las locales. También se ha comentado que habría que añadir dos aspectos a mayores. Por uno, lo que tiene que ver con la salubridad en los abastecimientos, para que tengan también en estas pequeñas poblaciones un mayor control sobre nitratos, nitritos y bacterias coliformes. Y también, y tiene de alguna manera relación con esto último, incidir en la contaminación difusa agrícola y ganadera por los problemas que genera de abastecimiento, muchas veces con agua de calidad en estos pequeños municipios. Por otro lado, se ha comentado que las concesiones de abastecimiento a ganadería intensiva deberían tener mayor control porque pueden poner en peligro posibilidades de desarrollo en determinados municipios que tienen también otros bienes patrimoniales y que se debería tener en cuenta a los entes locales y bajar a la escala municipal cuando se abordan estos temas dentro de la planificación hidrológica. Se ha comentado, por otro lado, que hay que contemplar a la acuicultura, que está presente en pequeñas localidades con mano de obra local y con puestos de empleo bastante estables, y que todo esto genera posibilidades de desarrollo en las zonas rurales y que debería haber un apoyo decidido a iniciativas de este tipo, como sucede con la acuicultura, porque además estamos hablando de iniciativas que no consumen agua, no hay un uso consultivo y que además también necesitan buena calidad de las aguas, con lo cual no se está deteriorando el recurso, además de generarse mano de obra y puestos de trabajo para que la gente se mantenga en pequeños municipios. Por otro lado, se hablaba de la preservación de los caudales de abastecimiento, incluso por encima de los caudales ecológicos, ¿no? Que lo primero sea garantizar a estos pequeños municipios también el agua de boca, debido a los problemas que se pueden generar en municipios tan pequeñitos y que no se puede presionar con el tema de caudales ecológicos que posiblemente en algún caso puedan llegar a estar incluso sobredimensionados a municipios muy pequeños que además a veces están en zonas de la demarcación
con ríos de pequeñitos caudales, ¿no? Y también que debería recogerse expresamente esto en la normativa, dando prioridad a los temas de abastecimiento en estos pequeños municipios. Y finalmente se ha comentado que en lo que tiene que ver con el turismo rural en pueblos ribereños, es interesante que estos pueblos tengan aguas de buena calidad para promocionar este aspecto por el interés turístico. A la gente normalmente le gusta ir a sitios donde el agua sea cristalina, limpia y no esté muy deteriorada. Y se ha hablado que las administraciones públicas deben tener también en cuenta esas riberas para que sean zona de disfrute para todos, tanto habitantes como visitantes, y que al hilo de todo esto también puede ser un reclamo la pesca deportiva como un atractivo a mayores, tanto para habitantes como para visitantes. Y en este apartado no tenemos nada más. Si quieres continuar, Óscar. Sobre los aspectos recogidos en la normativa del plan y si esa normativa favorece el desarrollo, por un lado se entiende que no lo favorece, pero centra la atención en la discriminación de problemas por territorios y se espera poder llegar a tiempo antes de que desaparezcan estos mismos territorios. Se hace bastante hincapié en que la aplicación de los artículos 21 y 22, que conlleva una limitación de usos en el dominio público hidráulico, puedan afectar gravemente a zonas con baja densidad de población y a sus riegos tradicionales, lo que podría significar su desaparición y pérdida de la capacidad de preservación del patrimonio hidráulico. Se aborda mucho en la normativa los temas de abastecimiento y depuración, pero socioeconómicamente falta vincular modelos territoriales y la visión de las oficinas de desarrollo rural y también mayor unión del plan hidrológico y las estrategias de desarrollo rural. Falta ser más específico en lo que se quiere resolver, producto del déficit de coordinación entre las diferentes administraciones involucradas en desarrollo rural sostenible, principalmente la Confederación Hidrográfica y las comunidades autónomas, para así dar lugar a proyectos específicos. La terminología que se utiliza es un poco ambigua y desvirtuada, lo de España vaciada y desarrollo sostenible, ¿no? Que lleva ya mucho tiempo y está bastante, bueno, pues es desvirtuada y es ambigua y que muchas veces no refleja la realidad. Falta integración del Plan Aragonés de depuración y abastecimiento. Hay muchas dudas en que esta normativa pueda favorecer, porque entiende, por ejemplo, que el aumento de regadío de la industria de la agroindustria pues va en contra de ese desarrollo sostenible muchas veces. Entonces, bueno, pues genera muchas dudas que se apueste por determinadas cuestiones o aspectos que sean contraproducentes. La normativa es un punto de inicio, pero le faltan más puntos, ¿no? Hay que cambiar de modelo para evitar la despoblación. Y si se sigue, pues, por ejemplo, caracterizando socioeconómicamente por la actividad agrícola, eso se comenta después en el punto B, pues que es un modelo pues, que conlleva también problemas de despoblación por abandono de actividad y usos, pues seguiríamos el mismo problema. Poner el foco en estos territorios despoblados para saber qué se quiere hacer. El abastecimiento y depuración es fundamental y básico para el desarrollo de estas áreas y falta regular en la normativa actividades de máximo impacto como son las macrogranjas. Y aquí os dejo para que continuéis con el B, con el A, perdón. ¿Voy yo o va Pablo? Vale, tú misma, Nerea. Y luego Vale. Pablo ya enlaza con B. Pues en mi grupo, en el punto A, se ha dicho que por parte de Navarra la propuesta parece correcta. También se ha dicho que es contradictorio. Sí que hay una parte que apuesta por la repoblación, sin embargo, el no permitir la instalación de agricultura o ganadería en zonas de policía queda como una contradicción. Por lo tanto, habría que estudiar bien cómo va a afectar y cómo se va a resolver este problema. Que muchas de las propuestas no son buenas. Respecto al tratamiento de regadíos, en cuencas más pobres va a haber mayor complicación y que es excesivo los 70 días y que en zonas más deprimidas, principalmente en la zona de Aragón, tienen una mayor carencia y que esto va a generar un círculo vicioso que va a dificultar la realización de más proyectos.
que todas las medidas tienen una mayor relación con las zonas más vacías de la cuenca y que es una pregunta muy genérica. Y que en referencia a los municipios de menos de 100 habitantes se podría hablar de comarcas, utilizar un ámbito más general porque tienen problemas comunes. En referencia a los mapas, las zonas que se han intentado delimitar son una sobreimposición sin una relación directa con la comunidad autónoma ni con una única provincia, municipio o comarca, y que al final son delimitaciones propias poco usadas. Y eso sería por mi grupo, por mi parte. Perfecto, pues voy yo con el apartado A. Vale, pues lo que se ha comentado en mi grupo es que, bueno, primero se ha comentado que no se ha encontrado mucha información sobre el tema para tener una opinión formada. Sin embargo, no hay nada que haya llamado la atención. Otra persona nos comentaba que la ordenación del territorio en principio es competencia de las comunidades autónomas, pero bueno, sí que mencionaba que, sin embargo, se ha visto que ha habido una planificación económica y urbanística, pero no ha destacado el aspecto social, cultural, medioambiental y sostenible. La planificación económica y urbanística ha sido lo que ha creado la despoblación y además la creación de pantanos en exceso también ha tenido un efecto sobre esta despoblación. Por lo tanto, se necesita que las estrategias de cara a futuro Hay que abandonar esta planificación urbanística y con fin económico. Y no se sabe hasta qué punto se tiene en cuenta una perspectiva de este tipo más social, ecológica, en el plan. Alguien nos comentaba que desde el Gobierno de Aragón se han formado alegaciones. Una de ellas tiene relación con la normativa de la depuración en los pequeños núcleos y se necesita saber cuál es el tratamiento adecuado para depuración y que sea sostenible. Sin embargo, no se consigue que las distintas demarcaciones se pongan de acuerdo en este tema para así favorecer el desarrollo. Alguien nos mencionaba que en los pequeños núcleos hay necesidad de analizar los contaminantes de los vertidos y de esta manera se necesita un análisis para cuantificar la inversión que haría falta para poder hacer estos análisis en los pequeños núcleos. Alguien nos comentaba que la respuesta a la pregunta es un no rotundo. Los habitantes de Zaragoza no tienen restricciones al uso del agua, pero en otras regiones se les está poniendo grandes limitaciones. Por lo tanto, a la mayoría de poblaciones de la demarcación no se le pone ninguna limitación, pero en otras zonas, por ejemplo, nos señalaban Aguas Vivas, Alto Huerva o Alfamén Cariñena, se han prohibido directamente distintos usos. Ponían el ejemplo de las granjas, plantaciones de dominio público hidráulico. Por lo tanto, lo que se está haciendo sobre todo en aguas subterráneas no ayuda al desarrollo de las localidades. Estas medidas dificultan el asentamiento y el mantenimiento de las poblaciones en estas zonas y resulta una contradicción absoluta. Y por último, teníamos una aportación que era esta que aquí tenemos, que habría que eliminar estas restricciones mencionadas en el punto anterior y analizar los usos. Hay que salir del corsé de la ley de 2007 y analizar los usos de las distintas zonas. Vale, Pablo, pues si quieres enlaza ya con el B. Perfecto, pues voy con el B. Aquí ahora está modificando algunas cosas porque realmente la pregunta B.1 y la B.2 se han respondido en muchos casos simultáneamente. Entonces, ahora justo estaba moviendo algunas cosas que encajaban más con el B2, pero bueno, os lo leo todo y ya veréis que la respuesta a la segunda pregunta en muchas de las aportaciones aparece en la primera. Entonces, alguien nos mencionaba que la falta de disponibilidad de agua para uso de ganadería extensiva en zonas prepirineos resulta un problema de las poblaciones. Y esto se ha constatado a través de las consultas de PACES que se están realizando en el proyecto LifeNadapta. También alguien nos comentaba que el agua discurre a lo largo de toda la cuenca y por lo tanto es un elemento solidario. Por lo tanto, en la gestión tiene que tenerse en cuenta la gente que vive en el entorno y las actividades que realizan. En los pueblos hay una vida social, ecológica y sostenible. Por lo tanto, si se cambia el recurso del lugar, la gente irá siguiendo el recurso. Por lo tanto, la planificación debería ir buscando la planificación buscando ciertos intereses es negativo. Nos ponía un ejemplo y dice: la urbanización y la construcción de campos de golf es una mala planificación. Entonces, esta persona tenía la sensación de que se atiende más a temas particulares que a estrategias que den una planificación más sostenible. Otra persona nos manifestaba que es correcto, pero que sin embargo los criterios podrían incluir más variables como la distribución de la población y el envejecimiento. Y otra persona nos comentaba que si el resultado es que hay zonas que quedan como no prioritarias, es que la planificación no se ha hecho correctamente. Os ponía ejemplo de cuando hay zonas
con menos recta y más actividad rural se le queda como zona con menos asignación de recursos y prohibición de actividades. En zonas rurales, despobladas y con poca renta se dan más prohibiciones. Alguien nos comentaba que no se debería zonificar de esta manera y que además, si de cara a un futuro no se sabe cómo va a evolucionar el territorio, esto podría llegar a ser negativo. Y por último, para este punto B, para esta pregunta B.1, es que las prohibiciones en algunas zonas podrían hacerse según otros criterios. Entonces, leo la segunda, pero ya habéis visto que muchas veces esta pregunta se respondía en la primera. Entonces, para la B.2 nos mencionaban que hay que tener en cuenta otro tipo de caracterizaciones no económicas, nos resaltaban el aspecto social, cultural y ecológico. Otra persona nos decía que deberían tenerse en cuenta otros parámetros, no solo el tema poblacional y el tema de la renta, sino también el tipo de actividad. Las zonas de granja, por ejemplo, necesitan la misma cantidad de agua que otras actividades. Y por último, alguien nos comentaba que los criterios podrían no ser los adecuados. Y seguramente habría que tener en cuenta otros criterios para pensar en otro tipo de desarrollo de acuerdo con otro tipo de estrategias que sean sostenibles. Vale, ¿continúas tú, Nerea? Sí. Vale, pues en mi grupo, respecto al punto B1, se ha hablado de que en algunos lugares la clasificación responde al límite de municipio y en otras no. Y aquellas con menos de 100 habitantes quedan un poco en el limbo. Entonces, comercializar para zonas concretas, ya que en otras políticas comercializar para zonas concretas, ya que en otras políticas de reto demográfico ya se está haciendo. Actualización de los datos, ya que hay municipios con economía no ligada a ellos que deberían de tenerse en cuenta. Este punto es importante porque los datos pueden variar muy rápidamente en función de cómo se vayan implantando las modernizaciones y las medidas implantadas en el plan. Que los contornos de Jaca y Sabiñánigo aparecen como zonas urbanas, pero que hay núcleos más lejos de estas zonas municipales que son rurales. Entonces, buscar una solución a estos núcleos para que no se les incluya como zona urbana, ya que hay casos muy obvios. En relación con la zonificación por términos municipales, hay provincias que no tienen ayuntamiento, por ejemplo en Sabiñánigo, con muchos núcleos poblacionales, y que esto, por lo tanto, distorsiona. Lo que se propone es prestar especial atención en términos municipales agrupados y bajar por debajo de la escala de ayuntamiento. En el Gobierno de Aragón ya se ha utilizado el índice sintético de desarrollo territorial, que combina una serie de indicadores a nivel de núcleo, municipio y comarca. Y utilizar una escala territorial más minuciosa, que ya se ha utilizado en la Unión Europea y en la OCDE, que trabajan con celdas de kilómetros cuadrados, que son independientes de la unidad administrativa y se consolidan al margen de esto. Son mapas muy interesantes que en Valencia y en la Consejería de Desarrollo de Aragón también se están utilizando y que, como se ha dicho, usan tanto a escala de celdas como de accesibilidad de servicios, con la categoría rural-urbano y que constituyen una metodología muy interesante. Y respecto al punto B2, que en general el resultado de los criterios no convence, utilizar la densidad de población o la ganancia de población entre 2019 y 2017 suena un poco como una falta de integración y de poca coherencia. Entonces son datos muy genéricos para recabar información de zonas rurales. Se propone utilizar otros índices como el índice sintético, que ya ha sido utilizado por el Gobierno de Aragón, y también en los trabajos de mapas de paisajes también realizados por este gobierno se utilizó el concepto de relevo generacional, que tiene en cuenta la edad de la gente en explotaciones agrarias, los menores de 20 que garanticen el relevo poblacional en un tiempo corto. Y esto sería un índice interesante a tener en cuenta para caracterizar las zonas en riesgo con problemas de desaparición de explotaciones y de población. También se ha dicho de añadir una clasificación de previsible afección del cambio climático en las economías actuales, ya que en secano no se ha hablado de esto y va a tener una mayor necesidad de riego, tanto para explotaciones agrarias de secano, para ganaderos, para polígonos industriales o uso de agua de boca. Y el segundo sería añadir el porcentaje de superficie de regadío comparado con el empleado agrario, para ver dónde hay que priorizar en el escenario de cambio climático. Respecto al cambio climático, también que se tengan en cuenta los sistemas productivos vinculados al ámbito forestal. Introducir como elemento a valorar el tiempo real en llegar por carretera desde una población a un servicio asistencial básico, como un colegio o un hospital. Son necesidades básicas que van desapareciendo del entorno rural y que se mida en tiempo real, no en distancia de kilómetros.
Incluir también la accesibilidad telemática, la situación de banda ancha, la disponibilidad de la misma, utilizar el saldo y el flujo migratorio, ya que es un mejor indicativo, bueno, ahora lo corrijo, que se echan en falta más indicadores sociales que indiquen la vitalidad de un lugar, por ejemplo, el porcentaje de población extranjera. Intentar medir el capital social, la confianza, el compromiso, el arraigo y ver el tejido asociativo en los municipios para detectar el dinamismo. Falta también tener en cuenta la población vinculada, por ejemplo, los veraneantes, que es arriesgado calcular la renta utilizar la renta per cápita, ya que los resultados pueden ser muy malos por ser un indicador muy débil. Hay que tenerlo en cuenta, pero no sacralizarlo. Utilizar el índice para una nueva vida, desde el tipo de vivienda, el parque de vivienda, el disfrute del medio ambiente, salud, longevidad y el tipo de equipamientos. Y que se echa de menos utilizar indicadores estandarizados como se está haciendo para cambio climático, ya que se han mezclado muchos índices diferentes, pero se echan en falta indicadores. Es decir, utilizar unos índices consensuados, como muchos de los que se han propuesto en las medidas anteriores. Y eso sería todo. ¿Quieres continuar tú, Óscar? Voy allá con el B. En el primero sobre la zonificación parece correcta, la misma, siempre y cuando se haga conforme a indicadores bien perfilados y actualizados periódicamente. Esta zonificación debe servir para que las medidas también sean aplicadas por cada zona específica, porque falta concreción en las medidas específicas y que no sean tan genéricas. Es muy adecuada la zonificación, pero no creo que sirva para equilibrar territorios, comentaba algún asistente. Faltan datos para mejorar la zonificación. Sorprende que la Diputación Provincial de Huesca no haya participado en la aportación de datos. Y la discriminación positiva es adecuada en base a una zonificación multicriterio. Entonces, bueno, se considera que es importante y acertada. En cuanto a los criterios, utilizar la actividad agropecuaria como criterio no ayuda a generar un cambio de modelo de desarrollo, sino de dependencia del mismo sistema. Se escapan aspectos cuantitativos, por ejemplo, no aparece la actividad económica derivada de aguas termales, medicinales, minerales o la capacidad de emprendimiento que existe en estos territorios. Tampoco aparece la mejora de regadíos y de sus infraestructuras en estos territorios. Bueno, las actuaciones que se han llevado a cabo en mejorar este tipo de planteamientos. Falta tener en cuenta, que esto ya lo ha dicho el Grupo Aérea, el Índice Sintético de Desarrollo Territorial, el ISDT. Se echa en falta el trabajo de discriminación de tipos de regadíos realizado por el Partenariado del Agua del Ebro, que ponía en valor los diferentes modelos y donde se dejaba claro que no se puede resolver por igual un regadío tradicional con un regadío de interés general. Y falta bajar al nivel de detalle territorial y más cercano a la realidad local y también tener en cuenta la puesta en valor de la biodiversidad que debe formar parte del desarrollo rural. Y ya está, en el grupo B, vamos, en el bloque B. Te dejo a ti, José Luis, que continúes. Vale, sí. Vale, pues continuamos con el grupo B para ya terminar este apartado. Por un lado, se ha comentado que no todas las zonas tienen el mismo valor ecológico y natural y que es bueno tener en cuenta esos valores dentro de la clasificación de las unidades de demanda. También se ha insistido, como ha pasado en casi todo el resto de los grupos, que estas unidades de demanda salen grandes áreas, pero se escapa el detalle de lo micro. Y han comentado, como sucede en Aragón, donde existe a escala municipal determinadas zonas que no tendrían por qué estar incluidas porque trozos de esas unidades de demanda tienen un carácter eminentemente urbano, pero al estar integrados en esas unidades de demanda no son capaces de discernirse estos matices que sí que se podrían tener en cuenta si bajásemos una escala más micro, más ligado a lo que es el término municipal. Se ha comentado que sería interesante, que debería haber medidas con incentivos para esos pequeños municipios con problemas de viabilidad poblacional.
También las unidades de demanda no son acertadas para la valoración socioeconómica porque un pueblo muy grande en una de esas unidades altera el resultado para todo su entorno y para municipios adyacentes. Y que la escala debería ser a nivel municipal, como ya lo hace la ley la 45/2007. Y también se ha hablado que, claro, que por tanto las unidades de demanda no son homogéneas y dan lugar a determinados errores de cálculo en los indicadores obtenidos. También hace falta agregar indicadores a esta escala de unidad de demanda. La densidad media posiblemente no sea un buen indicador por las particularidades de los pequeños municipios sin apenas población, ¿no? Se vuelve a hablar que en una unidad de demanda se hace un cálculo a lo mejor de densidad media, pero puede que haya un municipio con una población enorme en determinado sitio y otra cantidad de municipios chiquititos con muy pocas poblaciones y que todos esos detalles se pierden. También valorar alternativas en los umbrales a la hora de clasificar los municipios. La caracterización socioeconómica podría hacerse con diferentes modelos para ver cuáles serían los más válidos, dando entrada a la hora de realizar y desarrollar esos estudios a determinados colegios profesionales y a las universidades. Y finalmente, en este primer subapartado, hay que considerar el flujo de población visitante en épocas vacacionales, sobre todo estivales, donde por un lado nos juntamos con los niveles de escasez de recursos más importantes a nivel anual, con la mayor cantidad de gente habitando durante esos meses en los pueblos, ¿no? Y que esto puede generar problemas tanto en disponibilidad del recurso como en deterioro del mismo. Y finalmente, en el segundo apartado, aunque algunas podrían, como bien ha comentado antes Pablo, cambiarse de un sitio para otro, en el segundo se ha hablado que posiblemente los criterios no sean todo lo ajustados, como sucede en el Pirineo, donde a lo mejor en determinadas zonas, por determinadas actividades económicas, puede parecer que hay una buena renta porque hay puntos específicos con actividades turísticas relevantes, pero no obstante en esas zonas también existen riesgos de despoblación y que no debe ser solo un tema económico el enfoque prioritario a la hora de decidir qué zonas son prioritarias o cuáles son más prioritarias unas sobre otras. Con esto terminaríamos el segundo apartado y si os parece enlazamos con el tercero y ya último para esta tarde, que tiene que ver con el programa de medidas del plan hidrológico y bueno, qué cosas podríamos añadir o eliminar en todo lo que tiene que ver con el esfuerzo inversor en estos aspectos ligados al reto demográfico. Por un lado se ha comentado que hay que ver cómo se financian inversiones, porque si vamos a recuperación de costes, se hará inviable y afectará muy negativamente a municipios pequeños. He insistido varias veces desde mi grupo en este aspecto sobre recuperación de costes. En grandes poblaciones uno puede desarrollar determinadas infraestructuras de abastecimiento o de saneamiento y la recuperación de costes puede ser viable, pero para un municipio pequeño hablar de recuperación de costes de forma taxativa puede llevarles prácticamente a la bancarrota a las arcas municipales, ¿no? También es importante contemplar las potencialidades a escala municipal para poder actuar con un criterio que justifique la inversión en esas zonas vaciadas. Por otro lado, la garantía de calidad debe acompañarse con medidas de control que remitan a aspectos como la calidad de las aguas, ¿no? Y que también hace falta inversión tanto en innovación en determinadas infraestructuras como en medios humanos en lo referente a guardería y vigilancia, ¿no? Que, en resumidas cuentas, se necesitan más medios humanos y tecnológicos para garantizar esa voluntad de incidir de forma positiva para corregir los problemas del reto demográfico. También se ha comentado que debería apoyarse el esfuerzo inversor también desde la iniciativa privada, ¿no? Y realmente dar mayor cabida a todas esas iniciativas público-privadas a nivel cooperativo y conjunto de carácter colaborativo, como puede suceder en la acuicultura, donde se hace un esfuerzo inversor privado, pero es un esfuerzo que no es consultivo porque no hay consumo del recurso y que puede ayudar a apoyar
proyectos de desarrollo en pequeños municipios alejados de otras dinámicas económicas más potentes. También se ha hablado que las inversiones en saneamiento y abastecimiento pueden estar bien, pero que hay que contemplar una pata más, y es el mantenimiento, que tiene mucho que ver con lo que hablamos de recuperación de costes, porque no solo es la cantidad de dinero necesario para poner en marcha algo, sino también la cantidad de dinero necesario para el mantenimiento y buen funcionamiento de esas infraestructuras a medio y largo plazo. Por otro lado, se ha comentado el fomentar, aunque la idea queda un poco rara tal como está redactado, pero bueno, se habla de fomentar unos cánones que ayuden a redistribuir los costes según los niveles de población. Unos cánones que fuesen en recuperación de costes más baratos, más económicos, más viables para los pequeños municipios, que se puedan apoyar en los costes soportados por otros municipios más grandes. Y finalmente se ha comentado que se podría pensar en facilitar concesiones que permitan nuevos usos en zonas vaciadas y estudiar la viabilidad de nuevas concesiones que puedan poner en valor determinadas zonas si se genera empleo ligado al uso del recurso agua. Y esto es lo que tenía en este apartado. Si os parece, paso la palabra a Nerea para que continúe con él. Vale, pues en mi grupo se ha dicho que el esfuerzo es escaso, que el programa de medidas es muy general y que habría que hablar por comarcas de una forma más diferenciada, que se ignoran las medidas recogidas en el plan o en que se vuelcan las inversiones, que en Castellón se espera que se pueda incluir el plan director que han preparado, que pretende dar solución en abastecimiento de agua, llevar conducciones de agua potable por toda la provincia, redes de fibra óptica, internet de alta velocidad, que respecto a este programa falta la valoración del presupuesto, pero que esperan poder terminar. Que falta inversión en regadíos, en abastecimientos para aguas de regadíos y ganadería en buena parte del territorio, principalmente en las zonas en las que en el plan de desarrollo rural se han marcado como zonas de intervención, aquellas de color rojo, que no en desarrollo de hectáreas, pero sí en territorios que no lo tienen. Que se ve una continuidad con respecto a las medidas clásicas y que realmente se duda que estas sean palanca para fijar o atraer población y actividades. Que se echan en falta medidas de incentivos, por ejemplo, la rebaja de impuestos a negocios rurales en determinadas provincias, es decir, incluir no solo medidas de inversión, pero también de incentivo en sitios en desventaja, por ejemplo, en lugares con pocos regadíos, con una comunicación escasa. También se han preguntado quién va a gestionar y a mantener las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de cualquiera de las medidas incluidas en el plan de medidas, ya que si no hay gestión adecuada de estas infraestructuras y recursos suficientes, quedarán inservibles e inoperativas rápidamente. A raíz de esto, se preguntan si al elaborar o incluir obras en el plan de medidas, se han preguntado si también se incluyen obras sostenibles y que si se incluye la gestión y el mantenimiento de estas infraestructuras en el plan de medidas. Y se pide que los proyectos sean lo más eficientes y sostenibles posibles desde el origen. Y eso sería... Vale, pues si quieres continuar, Pablo. Perfecto. Vale, pues vamos aquí. Para el punto C, lo que se ha comentado en mi grupo es lo siguiente. Se comentaba que hay un componente importante que es el tema de las competencias de las comunidades autónomas. Se tiene que primar más un tipo de actividades que fije poblaciones. El esfuerzo inversor tiene que centrarse más en fijar población con carácter medioambiental más que en otro tipo de acciones. También se comentaba que no se está contemplando la sostenibilidad del sistema y si esto sigue así, la situación no será sostenible en el futuro. Otra persona decía que echaba en falta inversiones en materia de calidad de las aguas. La Directiva de Calidad de las Aguas es más exigente en el grado de cumplimiento relacionado con la calidad de las aguas y en teoría iba a haber una financiación FEDE en el nuevo programa operativo para temas de calidad de las aguas. El programa de medidas se cree que no contempla un paquete de medidas para ello y eso sería necesario. También se habla de que las administraciones están cumpliendo su obligación y no se puede vender, sí que se matiza que no se puede vender con inversiones en plan unas inversiones que son competencias de las comunidades autónomas, se están atribuyendo inversiones que no son sus competencias y en el tema de inundaciones, por ejemplo, no se consideran las competencias propias de la Confederación.
Y por último, alguien nos comentaba que las inversiones tienen que ser de cara a fijar población y mejor abastecimiento y depuración. Hay que tener cuidado con las ampliaciones de regadíos debido a que estos consumen muchos recursos. Vale, pues si remata Óscar. Quedas tú todavía con el C, ¿no? No. No, vale, pues ya termino yo. Bien, pues nada, ya para terminar, que vamos en tiempo hoy, se aprecia una gran desproporción en el abastecimiento, la inversión en abastecimiento entre la Comunidad Autónoma de Aragón, que se considera poco en función de tanto territorio, y la Rioja, Navarra, País Vasco y Cantabria, perdón, invierten más, aun con menos territorio. No se entiende el motivo de tamaña desproporción. El esfuerzo analítico es intenso en el plan hidrológico, pero en el programa de medidas falta un despliegue analítico y desarrollo de cada una de las medidas. Deberíamos estar planificando las medidas con la integración de los fondos de recuperación y resiliencia, así como con los fondos derivados del reto demográfico, o vincularlo también con otros mecanismos innovadores, como planes de infraestructuras verdes, comunidades energéticas municipalizadas con recuperación de pequeñas centrales hidroeléctricas que tienen concesiones en vigor en saltos de agua abandonados, por ejemplo, etcétera. No todo el esfuerzo debe dirigirse al abastecimiento y depuración. Falta ir a pie de campo con las medidas allí donde surgen oportunidades, como las que aparecen en el, como las que se han comentado, como la de recuperar saltos abandonados. También un plan de choque de defensa de zonas despobladas contra las macroindustrias agroganaderas, fotovoltaicas a mansalva y explotaciones mineras que van siempre al territorio más débil. Puntos de control de calidad de aguas no existen en zonas despobladas. Poner en valor el patrimonio hidráulico de estas zonas despobladas, debería desarrollarse un plan de valor de ese patrimonio y con eso pues terminamos por aquí. Bueno, solamente recordaros antes de la clausura por parte de Miguel Ángel que además de vuestra participación y vuestro interés en las aportaciones recibidas, que tenéis ese cuestionario para rellenar antes de que os marchéis en el enlace en el chat, sobre la evaluación de satisfacción de la sesión de hoy, que nos ayudará a mejorar en el futuro. También deciros que, como siempre, enviaremos en un plazo de 2 días como máximo la tabla fusionada con todas las aportaciones de hoy, para que podáis realizar correcciones o modificaciones en la redacción de cualquiera de las aportaciones que hayáis realizado en el día de hoy, pero no se aceptarán nuevas aportaciones que no hayan salido en el debate. Así que nada más, te dejo con la palabra, Miguel Ángel. Gracias. Muy bien, pues una vez más, muchísimas gracias por toda la visión que nos habéis devuelto. Pensar que para nosotros es un auténtico lujo plantearos pues, el tema concreto respecto a lo que dice el plan, pero que luego entre todos vosotros nos hagáis casi una evaluación completa de todos los aspectos que hemos dicho y nos enriquece muchísimo, enriquece mucho, desde luego no os quepa ninguna duda. Salen muchas cuestiones que no es objeto ahora de responder, pero temas que, bueno, que están ahí planteados y yo simplemente con mucha rapidez comentaros que en este ciclo tenemos una nueva directiva de aguas para consumo humano, una directiva europea que nos va a exigir hacer el tratamiento que se hace por parte de la Administración para estas aguas con un nuevo enfoque orientado al riesgo. Y de hecho, pues ya se recoge en el propio programa de medidas una actuación para avanzar en la aplicación de esta directiva. Y es un aspecto que no hemos contado en las presentaciones, pero que es importante tener en cuenta, puesto que es un reto a futuro importante. Medio rural, despoblación, pasa por muchos temas, pero uno de ellos es la sostenibilidad. Yo viendo en la prensa las orientaciones que se querían dar a los fondos de reto demográfico, pues una de las patas era el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, y la sostenibilidad medioambiental y social.
Por supuesto, el plan, estamos trabajando por hacer una propuesta sostenible a todos los niveles, pero que tengamos la gestión del agua, una gestión del agua que podemos decir que vamos hacia una sostenibilidad. Y en ese sentido, compartimos perfectamente con la orientación de esas intenciones y esos fondos. Yo creo que el compromiso debería ser intentar caminar todos juntos a esa propuesta de medidas que cuiden y preserven a la población que está en el territorio, pero teniendo en cuenta esa sostenibilidad ambiental, que es un aspecto básico que se nos va a exigir. Lo de la Diputación de Castellón lo miraremos. Sabemos que había un plan que estaba pendiente de acotarla, de definir la financiación para incorporarlo en el programa de medidas y estamos trabajando para que eso se recoja. Tener en cuenta que para hacer el programa de medidas, el esfuerzo de recoger todos los programas y previsiones que tienen todas las administraciones, la del Estado incluida, que ya nos resulta muy complicado, pero luego cada comunidad autónoma, desde luego el esfuerzo que hacen en atender nuestras peticiones es tremendo, pero es muy difícil muchas veces coordinar todas las propuestas, los programas, las previsiones que tienen, porque bueno, pues cada una pues tiene su estrategia y su planteamiento y a veces unirlo es complejo. El trabajo que hacemos es constante de intentar recoger todas sus previsiones y estrategias y presupuestos y bueno, a veces hay diferencias entre una comunidad y otra, muchas veces no depende de la inversión real, sino que a veces pues las partidas las ponen en otros sitios, en otros lugares y es difícil uniformizar al lenguaje de cada una de las 9 comunidades autónomas. Simplemente tenerlo en cuenta que a veces hay diferencias por eso. El tema de la coordinación con la PAC, lo habéis nombrado, desde luego es un aspecto esencial. Estamos muy pendientes de ver qué documentos se van elaborando. El periodo de final del plan coincide con el periodo final de aprobación del plan estratégico de la PAC, con lo cual entendemos que ya para entonces podremos tener ya elementos ciertos para incorporar en la planificación y asegurar esa continuidad. Aquí van los ecosistemas, la agricultura ecológica, las condiciones a los fondos para la modernización de regadíos, etcétera, etcétera. Lo de las preguntas me llama la atención. Es una cuestión metodológica. Poner las preguntas no es trivial, porque orienta vuestro debate. Nosotros siempre intentamos que las preguntas se dirijan a lo que dice el plan respecto al tema concreto, para ayudar a la eficacia de la sesión y para no desviarnos. Ya sabemos que los temas tienen muchas ramificaciones, pero nos interesa centrarnos en el plan, porque es de lo que estamos hablando y para lo que estamos hablando. Entonces, y por eso luego al final ponemos también una casilla, que es la de otros, para que si hay alguna cosa que queréis decir y que nos hemos dejado, pues que la digáis con total libertad. Nos cuesta esfuerzo, pero intentamos hacerlo lo mejor que podemos y sabemos para centrar ese debate. En todo caso, como ha habido algún comentario, si nos aportáis otra idea, tenéis el test para que os hace al final, por si queréis darnos otra idea, otro enfoque, estaremos encantados de recibir otras propuestas para hacerlo lo mejor posible. La coordinación con las entidades locales es un reto para nosotros. En la Cuenca del Ebro tenemos 1.700 municipios y 5.000 localidades. Intentamos siempre mandar toda la información a los 1.700 municipios. Por ejemplo, el correo de invitación a estos talleres va dirigido a los 1.700 municipios porque queremos que se incorporen y que participen. A veces lo conseguimos, a veces no, puesto que entendemos que claro, los municipios ya tienen bastante con su gestión como para estar haciendo extras, pero creemos que merece la pena ese acercamiento a la planificación y trabajamos constantemente para intentar conseguirlo. Eso, si lo conseguimos o no, pues desde luego es una tarea que no es fácil, pero ahí ponemos todo nuestro esfuerzo. Bueno, no me quiero alargar. Hay un tema de recuperación de costes que desde luego ha salido. La recuperación de costes con el programa de medidas, la recuperación de costes porque Guadalupe y no otros sitios. Ese es un tema clave. Es un tema clave. La normativa nos dice que podemos aportar, que hay que tenerlo en cuenta, esas condiciones sociales y ambientales y económicas concretas del territorio para aplicar la recuperación de costes. Y nosotros en este plan, así como en los anteriores, hemos querido poner esa clasificación socioeconómica. Sabemos que no es la mejor que se puede hacer. Sabemos que ninguna clasificación va a ser satisfactoria por la aplicación que tiene y siempre va a haber partes del territorio que no van a estar de acuerdo. Pero creemos que el avance de ponerlo en el plan para intentar concretar esa posible clasificación y esa importancia de esa recuperación de cosas en unos territorios y en otros no, creemos que es una aportación del plan que defendemos y mantenemos. ¿Que se puede hacer mejor? Por supuesto, y muchas gracias por todo lo que nos habéis dicho. Desde luego, cuando lo vamos a hacer lo tendremos en cuenta, pero que creo que ponerlo en el plan como está ahora, creo que es un avance muy importante y bueno, me gustaría que eso lo tuvieseis en cuenta. Bueno, no me puedo alargar más, pero desde luego os agradezco
toda la cantidad de cosas que nos habéis dicho. Yo creo que todas ellas muy importantes y muy interesantes. Desde luego lo analizaremos con detalle y bueno, que repito, muchas gracias a todos y que yo creo que al final el resultado de esto nos quedan unas actas con una cantidad de ideas que yo creo que van a ser referente para muchas cuestiones en planificación en la cuenca del Ebro, que es de lo que yo os digo, hemos hablado. ¿Vale? Yo creo que sin más no me quiero enrollar más, ya que hemos conseguido terminar solo 13 minutos tarde. Así que termino dando las gracias a todos, a todo el equipo, por supuesto, y que nos vemos el martes que viene, que hablamos de agua y energía, un tema también muy importante. Muchas gracias a todos.